Los autores de este canal son una pareja italiana dedicada a la búsqueda de fenómenos paranormales. Ya hemos tenido el placer de ver sus aventuras más de una vez y cada vez nos han deleitado con algo realmente interesante. Y como se puede adivinar, esta vez será igual. Con una diferencia, no será una investigación paranormal típica, sino un ritual. Un ritual que han estado preparando durante algún tiempo, hasta que finalmente, por casualidad, consiguieron encontrar un lugar adecuado para llevarlo a cabo. Necesitaban un armario espacioso para el ritual y dio la casualidad de que de camino al siguiente lugar donde pensaban realizar la investigación, mientras pernoctaban en un motel de carretera, encontraron lo que tanto tiempo llevaban buscando, encontraron un armario donde poder probar tranquilamente el famoso ritual y comprobar si realmente funziona. Allora, ti spiego brevemente le regole, ma sono facilissime. Praticamente adesso, allora, bisogna poi spegnere tutte le luci, ok? Perfetto, tanto è notte, quindi ok, spegniamo tutto. tutte le luci. Poi guardate la porta dell'armadio attentamente per 2 minuti. Chi guardate? Chi fa il rituale? Tu. Ah, ok. Tu la guarderai attentamente, l'armadio Ok. chiuso. Passati 2 minuti, entrate. Lì dentro starai totalmente al buio. Io ho già preparato una videocamera. Se sentirai un sussurro, se sentirai qualcosa che non va, siccome sarai entrata con un pacchetto di fiammiferi, dovrai immediatamente accendere un fiammifero Va bene. e recitare la seguente frase: mostrami la luce o lasciami nell'oscurità eterna. Il fiammifero si può spegnere immediatamente, qualcuno potrà spegnertelo, magari si consuma da solo, immediatamente riaccenderne un altro. Ok, non e devo così mai stare via. al buio. Sappi solo una cosa, è fondamentalmente una prova di coraggio, cioè tu sai ok. che nel momento in cui sei nell'armadio e hai sentito il sospiro vuol dire che lui è arrivato. Da lì è solo quanto resisti, Ah, perché in qualunque momento tu puoi abbandonare il rituale. va bene. Si abbandona nel seguente modo. Tardaron un rato en ponerse de acuerdo y al final decidieron que fuera la mujer quien probara el ritual. Sin embargo, ni ella ni él pudieron predecir cómo acabaría. Ok. Ma ti posso parlare? Mi senti o no? Certo. Ti posso parlare o no? Beh, sì, certo. Ok. È una sensazione molto brutta, te lo dico. Perché è totalmente buio. Ed è un po' soffocante. Paolo? Oh. Cos'era sta botta? Non lo so. Paolo! Cos'era? Ho sentito un respiro. Ho sentito un Beh, respiro. accendi allora. Cosa devo fare? Accendi. Oddio. Ok, allora, lasciami. Aiuto. Te la dico. Lasciami. Cosa devo dire? Aspetta. Ok, mostrami la luce o lasciami nell'oscurità eterna. Mostrami la luce o lasciami nell'oscurità eterna. Quando finisce il fiammifero la devo ripetere ogni volta? No. Basta Ok. che ne accendi subito un altro. Paolo, Oh. non durano niente sti fiammiferi. Beh, sono fiammiferi. Ma tanto poco. Tienilo in una posizione ottimale, quindi bello dritto. Era già dritto prima. Sei qui? C'è qualcuno qui? Mi sono fatta tanto male, sai? Dove? Alla mano. Perché? Perché mi sono spaventata. Mi sono spaventata tanto. Mi ha soffiato nell'orecchio, Paolo, qualcosa. O sono pazza io. Ho sentito qualcosa che mi alitava nell'orecchio. Paolo, Cos'era il campanellino? non è un campanellino, è il fiammifero nella ciotola. Paul, Oh. credo che ci sia qualcosa qua nell'armadio con me. Vuol dire che funziona.
prossima volta devo prendere dei fiammiferi un pochino più lunghi. Sei qua? Paolo? Oh, Mi sembra che stia grattando la parete. grattando. Te lo giuro, ho sentito... Tu ti rendi conto che io non sento niente di qua? Senti? No, ora lo sento forse. Paolo, Oh, sta grattando. ok. Hai sempre il fiammifero acceso, vero? Sto continuando ad accenderne, durano pochissimo. Secondo te cosa vuole? Cosa farà? E questo non lo so, sono curioso. Cosa? 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 Apri la porta! Cosa devo fare? Devo accendere il fiammifero! Riaccendilo, riaccendilo, Ti riaccendilo. prego, apri! Ti prego, apri! Ti prego, apri! Cosa Ti c'è? prego, Cosa apri! c'è? Ti ho toccato qualcosa! Devi accendere la luce, devi accendere la luce. Io! Tu, facciamo. Accendi la luce, chiudi la radio, chiudi la radio, chiudi la radio, poi ok. Cos'è sto profumo? Sono i fiammiferi. Durante el ritual, que se suponía que iba a ser una simple diversión, ocurrió algo totalmente inesperado. A los pocos minutos de estar dentro, empezó a oír extraños sonidos y susurros, también hablaba de pulgares silenciosos que llegaban a sus oídos una y otra vez. Sin embargo, no fue hasta un poco más tarde cuando se sobresaltó de verdad, cuando algo la agarró del brazo, algo que no debería haber estado allí. Por si fuera poco, cuando consiguió calmarse, admitió que estaba tan asustada que incluso se hizo daño en el brazo. Lo que vivió la mujer aquella noche, de ser cierto, no es desde luego normal. Como vimos claramente, estaba bastante asustada, pero solo un momento después parecía muy feliz. Tal vez se trate solo de una falsificación bien preparada, o tal vez los autores del canal adoran los fenómenos paranormales hasta tal punto que en lugar de miedo solo sienten fascinación y excitación. Puedes analizar el video completo con más detalle en su canal. El enlace como siempre en la descripción. Un hombre que utiliza el seudónimo de internet Rusty Tucker, decidió una noche ir a un cementerio para, como corresponde a un fotógrafo aficionado, hacer algunas fotos y quizá incluso algún video interesante. Mientras recorría el cementerio en busca de sujetos adecuados, en un momento dado empezó a oír ruidos extraños difíciles de localizar. No era de los más valientes, así que decidió retirarse temporalmente, en su lugar encender un dron y comprobar desde una distancia segura si había algo en el cementerio que pudiera amenazarle de algún modo. Y fue entonces, en una de las tumbas, con la ayuda del dron, cuando captó algo realmente extraño. En un momento dado, sobrevolando un lugar concreto del cementerio, el dron captó una misteriosa figura que primero se agazapaba junto a una de las tumbas y, al cabo de un rato, se levantaba y pronto desaparecía en la oscuridad. Creo que estamos de acuerdo en que una visión así es bastante inusual, pero solo se vuelve realmente interesante cuando observamos el cementerio en sí. El lugar se llama Cementerio Evergreen y se encuentra en Estados Unidos. En este cementerio hay una tumba en particular, la de una joven que perdió la vida poco después de dar a luz. Desde entonces, los residentes de la zona afirman que a veces,
Por las tardes y por la noche, en el cementerio Evergreen puede verse desde lejos una figura translúcida que suele aparecer en su centro, justo al lado del monumento conmemorativo erigido tras la muerte de la joven. Una joven que perdió la vida poco después de dar a luz y se convirtió en cuidadora del cementerio tras su muerte. Pero, ¿fue su fantasma el que se captó en ese video? No solo asociamos los cementerios con la muerte y los fantasmas. Lo mismo ocurre con los hospitales, y probablemente por una buena razón, a menudo podemos ver videos paranormales grabados precisamente en varios hospitales. Uy, Dios mío. Ajá. La acomodó, la acomodó. Los autores del video son empleados del hospital, que son personas serias y más bien podemos suponer que no están interesados en crear falsificaciones para subirlas a internet. Es más, la mesa que se mueve sola no les asustó, sino que más bien les intrigó. Así que es muy probable que este tipo de fenómenos en este hospital ocurran tan a menudo que los empleados simplemente se hayan acostumbrado. Sin embargo, en todo el mundo abundan los hospitales, lo que significa que también se dan situaciones y fenómenos similares. Otro video corto también fue grabado en el hospital, pero no por médicos, sino por uno de los miembros del personal de seguridad. El hombre escuchó sonidos inquietantes durante una de sus rondas y, cuando fue a comprobarlo, logró registrar una puerta que se movía por sí sola. Era como si alguien estuviera cerca y jugara con la puerta. El problema es que ni en la puerta ni en sus inmediaciones encontró el hombre a nadie vivo. Bueno, a nadie vivo. Dime en los comentarios si quieres un episodio entero, más largo, de vídeos paranormales de miedo, dedicado exclusivamente a situaciones grabadas en hospitales e instalaciones similares. Creo que un episodio así podría ser bastante interesante. Sinister RP es el nombre de un canal dirigido por un par de entusiastas de lo paranormal que visitan lugares potencialmente encantados como pasatiempo a deshoras. Esta vez, como objetivo de su próxima expedición, eligieron una casa situada en una granja abandonada, una casa que, si hemos de creer las leyendas locales, está realmente encantada. Mientras exploraban la casa desierta, comprobaron cuidadosamente cada habitación para asegurarse de que, efectivamente, estaban solos y no les sorprendería ninguna otra persona. Pero en las primeras horas no encontraron nada paranormal o incluso potencialmente difícil de explicar. Sin embargo, la situación cambió radicalmente cuando instalaron su equipo en una de las habitaciones e intentaron contactar con lo que, según las leyendas locales, rondaba por aquel lugar. ¿Notaron lo mismo que sus espectadores? En el momento en que la pareja se dispone a realizar la sesión, justo en la ventana que hay detrás de ellos, durante literalmente un instante, podemos observar una figura translúcida y sombría, que por su forma se asemeja engañosamente a un ser humano. Es más, si en el mismo momento dirigimos nuestra atención a la puerta del otro lado de la habitación, esta parece moverse ligeramente, aunque nadie la toque de ninguna manera. Una mera coincidencia, o tal vez solo fuera una corriente de aire, pero ¿qué hay de la misteriosa figura? ¿Realmente captaron algo paranormal durante este viaje, o es todo una falsificación hábilmente preparada? Dígame lo que piensa en los comentarios.
Y ahora, visitaremos de nuevo el canal de nuestro buen amigo Orvax Hill. Las actividades de Orvax Hill suelen centrarse en la exploración de diversos lugares abandonados, no necesariamente encantados. Esta vez, sin embargo, debido a los sospechosos fenómenos que consiguió captar accidentalmente hace poco, decidió enfocar este video de forma un poco diferente. Esta vez, también armado con una cámara de visión nocturna, decidió revisar un edificio abandonado, pero precisamente en busca de fenómenos paranormales o difíciles de explicar. Por supuesto, primero revisó cuidadosamente todo el edificio para asegurarse de que no había extraños en su interior. Por el camino encontró algunos lugares dignos de mención e interesantes, pero solo cuando se encontró en una habitación realmente espaciosa decidió instalar la cámara que había preparado antes y esperó, con la esperanza de que ocurriera algo inesperado. Generator. Making that noise. Hell's door. That's kind of creepy. Damn. Still gotta go down there too. Did you hear that? That was loud. What the hell? What the fuck? What the fuck was that? What the fuck was that noise? Sounded like something fell or something got through. It was probably this. Maybe it's just water. There's black stuff in there, like oil. It's gross. Oh, shit. All of a sudden, I feel sick. Shit, no, don't do this. Damn it. Oh, no. Oh, don't do this, please. Jesus Christ. Okay. Come on. Come on. Come on. Don't do this. Ah, fuck. Come on, man. Sin embargo, pronto quedó claro que debía tener más cuidado con lo que deseaba. Ahora probablemente te preguntes qué acaba de pasar, qué acabo de ver. Para entender lo que acabamos de ver, debemos rastrear las imágenes de la cámara de visión nocturna montada en la esquina de la habitación.
Mientras aún estaba fuera de la habitación, la cámara logró captar varios objetos que guardan un parecido engañoso con los infames orbes. Sin embargo, no fue hasta que ya estaba dentro cuando la cámara pudo captar algo realmente extraño. Algo que parece una niebla ligeramente visible materializándose más y más cuanto más se acercaba. Curiosamente, él mismo parece sentirlo, porque casi en el mismo momento se dio la vuelta, como si algo le estuviera tocando, y la propia figura, tan misteriosamente como apareció, se disolvió de repente en el aire. Por si esto no fuera suficiente, una situación similar se produjo un momento después, cuando entró de nuevo en la habitación. La misteriosa figura aparece una vez más, literalmente durante unos segundos. Curiosamente, como usted mismo vio antes, inmediatamente después de la primera manifestación de esta cosa, Burbaxel empezó a sentirse muy mal y a vomitar, como si algo afectara de algún modo a su cuerpo, algo oscuro y probablemente extremadamente maligno. No mucho después, dio por terminada la exploración porque, sencillamente, era incapaz de continuar. Pero, ¿qué acabábamos de presenciar realmente? ¿Qué ocurrió realmente en aquel edificio abandonado? Los espectadores conocedores del canal Urbex-Hell, juntos, llegaron a la conclusión de que aquella noche fue víctima de un espíritu maligno o tal vez incluso de un demonio, que directamente intentó tomar el control de su cuerpo y tal vez incluso le poseyó. Pero, ¿a usted también le atrae una explicación así? Me encantaría leer lo que tiene que decir al respecto en los comentarios. Wade Logan es un usuario de TikTok normal y corriente como muchos otros. Su cuenta no destacaba por nada en especial, la mayoría de las veces publicaba vídeos cortos divertidos o alguna tontería con su hija pequeña. Pero un día le pasó algo que no podía explicar y decidió compartirlo online. So I think probably the creepiest thing that's ever happened to me just happened. When I woke up this morning, my phone said that my storage was full, so I went to my photos to delete some, and the very first one was a photo taken last night of me asleep in my bed. It was an overview photo. And the creepy part is I'm home alone with my 10-month-old daughter. My wife's been out of town in Colorado for a week. I live in Washington. There's no way that my 10-month-old could have taken the photo. Cuando miró su móvil después de dormir toda la noche, encontró una foto que no se podía explicar de ninguna manera. Una foto que muy pronto le hizo entrar en un estado de miedo extremo. I made sure to screenshot it so you can see what time it was taken. It's at 2:34 in the morning. As you can see, there's no way that my daughter could have taken it. And there was no one else at my house. Yeah, the way that the photo looks is just super creepy, and it looks like someone was standing on my bed, which is also super creepy. La foto que encontró en su teléfono móvil parecía haber sido tomada por alguien que estaba de pie junto a él en mitad de la noche. Pero no podía ser su hija pequeña y su mujer, como él dijo, estaba lejos de casa en ese momento. Pero lo que ocurrió poco después confirmó que, en realidad, su situación podía ser mucho peor. I just woke up too with something scratching at my door. I originally thought it was my dog. My dog is right here. Daisy, no. Shit. You okay? Come on, honey. Can't leave the dog. Shit. I'm coming, Daisy. Can't leave the damn dog. She'll come back for me. Daisy, come on.
Come on, 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 come on. Daisy, get in the car. Get in the car. What is that? Oh my god, that's a person. What the fuck? ¿Oíste esa misteriosa voz captada en el video? Abandona este lugar. ¿Cuál fue la fuente de este EVP? ¿Qué está ocurriendo en su casa? ¿Cómo evolucionará la situación en el futuro? Es difícil de decir, pero algo me dice que lo averiguaremos muy pronto. Ian, del canal Midwest Ghost Hunter, visita varios lugares que pueden estar embrujados y comprueba la veracidad de las historias y leyendas que circulan sobre ellos en las comunidades locales. Esta vez, fue a una infame casa encantada de Axe Murder en Iowa. Una noche, hasta 8 personas inocentes fueron asesinadas, incluidos niños. Para colmo, se dice que sus atormentadas almas siguen atrapadas en el edificio. Cuando el cazafantasmas ya estaba dentro y comenzó su investigación, no tuvo que esperar mucho para ver las primeras señales de los fantasmas. Who murdered you? Say his name for the world to know. This person doesn't deserve to get away with this. What they did was horrible, and I am so sorry what happened to all of you. I think I might have just heard something. Did you just say something? Cuando intentó ponerse en contacto con el alma de las mujeres asesinadas, escuchó la suave voz de un hombre. Escucha un poco más alto. EVP extremadamente claro, donde una voz desconocida dice las palabras "el hombre está arriba". Pero fue solo cuando se encontró en un sótano sombrío que algo realmente extraño sucedió. It's creepy down here. Hello? God, I'm scared something's around this corner. Is there anybody down in this cellar? Hey, Axe Murderer. Are you down here? This seems like a place fitting for you. Whoa. That was up there. That was like a creak. I'm getting a little freaked out more. That's like a creak in the floorboard. What? Oh my god. That sounded like children. That literally sounded like children. Cuando estaba en el sótano, oyó pasos que parecían venir de arriba, e inmediatamente después una voz suave que era engañosamente similar a la voz de un niño. Pero solo cuando decidió volver a la casa, ocurrió algo verdaderamente aterrador. What is that? Oh my god!
Shit. Fuck. Holy fuck. Oh my god. That freaking ball. Dude, it rolled down the stairs. How the fuck would that have happened? Oh my god, that freaked me out so bad. Holy shit. Una pequeña bola rodó escaleras abajo sin previo aviso. Curiosamente, la habitación de los niños estaba a la vuelta de la esquina. Primero, la voz de un niño grabada como EVP, y poco después, una pelota rodando por las escaleras desde el lado de la habitación de los niños. ¿Puede ser esto una coincidencia? A medida que la investigación continuaba, Ian decidió examinar a fondo todas las habitaciones y tomar fotos. Y fue entonces cuando su cámara captó algo realmente espeluznante. Honestly, the scariest thing about this room to me is that. That is an axe mark. That was from the killer swinging the axe onto here. Well, unfortunately, these unfortunate souls. Whoa. What the? Also, turned out really weird. Whoa! What the fuck? What was with that picture? Oh my god. It's back to normal. What the freak? Look at those pictures again. What the hell? They're all dark and there's like this, I don't even know how to describe it. There's like this, that almost looks like blood. Oh my god. What the hell is with these photos? Durante sus investigaciones, más de una vez ha captado cosas sospechosas en fotografías, pero esta parece realmente extraña, incluso podría decirse que, en cierto modo, maligna. Dos figuras negras sentadas en una cama, figuras negras que parecen niños por su tamaño. Curiosamente, esta fue la única foto que captó algo así. Las dos fotos tomadas antes y después no muestran nada inusual. Sin embargo, no fue hasta que llegó al ático, que se encontró con algo verdaderamente aterrador. I think you're pretty familiar with what this is. Is this not what you used? I know you're up here. I can feel you. I can feel your presence up here. Do something. Do that again. Is that all you're gonna do? Oops. Okay, all right. You killed an entire family with this. And the fact that you are here and you're not burning in hell at the moment is a...
I'm literally holding an axe to a ghost. What the fuck am I doing? My heart is racing. Make another sound. Do it. Oh, what the fuck? Oh my god. Dude, it just rattled my chair. Más de una vez, como si se lo pidieran, le llegaron de la oscuridad sonidos difíciles de explicar, pero parecía que lo que fuera estaba interesado sobre todo en el hacha misma. Así que Ian esperó hasta las 3 de la madrugada y decidió llevar a cabo un pequeño experimento. You've gone quiet up here. I know you're here. Who are you? Reverend Kelly? That's what a lot of people think. A lot of people think you're Reverend Kelly. I feel really strange up here. My head is tingling. And like, I just don't feel any fear. It's weird. Like I feel like I was just creeped out just not even a few moments ago. And now it's like starting to go away. I've got a bad feeling something's not right in here. Holy shit! Después de esta experiencia, dijo que ya había tenido suficiente y puso fin inmediatamente a su investigación. Sin embargo, como Ian admitió más tarde, fue una de las noches más terroríficas de su vida. Por supuesto, solo vimos algunos fragmentos, y no os he mostrado todo lo que ocurrió durante esta investigación. En el canal Midwest Ghost Hunter encontrarás otras investigaciones muy interesantes y atmosféricas, el enlace como siempre en la descripción. El siguiente video fue sugerido por uno de vosotros. Como Jacob admite en el correo electrónico, un día lo encontró en TikTok, pero aunque probablemente buscó por todo internet, no pudo encontrar la fuente. Por desgracia, yo tampoco pude. No obstante, la grabación es muy interesante porque fue tomada con una cámara de policía que llevaba consigo el agente que fue llamado al lugar de los hechos. El incidente se produjo después de que una mujer asustada pidiera ayuda al volver a casa de hacer la compra y encontrar la puerta principal abierta, lo que podría significar que alguien había entrado en el edificio. Sin embargo, no fue el intruso lo que encontró uno de los agentes, sino algo completamente distinto. Echa un vistazo. Seems to be the problem. I left for a while to go shopping, and when I came home, the door is open. I think somebody broke in. Does anyone live in the house? Yes, my husband, myself, and our 2 kids, but they're out of town right now. They're with his parents. And how many rooms do you have? 2 upstairs and 1 downstairs. All right, we're gonna have to go and search the house. Is it okay if we go in? Yeah, of course. You don't have any like pets or dogs or anything? No. Just stay here, man. Police, if anyone's here, make yourself known. Police.
Anyone inside? I'm gonna check downstairs, you get upstairs. Police! Anyone inside, make yourself known. Downstairs clear. Upstairs clear? Yeah, we're good. Cuando uno de los policías sube las escaleras, vemos de vez en cuando interferencias y fallos en la grabación, lo que indica que algo no iba bien. En cuanto el agente sube las escaleras, la puerta de una de las habitaciones se abre lentamente, pero cuando mira dentro, no se ve a nadie. Curiosamente, en un momento dado parece que algo camina justo detrás de él mientras baja las escaleras, pero cuando se da la vuelta rápidamente, el pasillo parece estar completamente vacío. Las imágenes son realmente impresionantes, sobre todo si proceden de una cámara de policía real. Por desgracia, no podemos verificarlo, pero me encantaría leer lo que tienes que decir sobre este video en los comentarios. ¿Es real? ¿O se trata de una falsificación muy bien hecha? El siguiente video es un poco diferente. En primer lugar, es bastante antiguo porque se subió hace 13 años, pero he decidido mostrárselo por una sencilla razón. Parece ser muy auténtico. El video muestra una fuerte actividad poltergeist grabada accidentalmente. Hallo?
No se sabe mucho sobre el video en sí, sabemos que tiene 13 años y que fue grabado en Hungría. Y eso es básicamente todo lo que sabemos. Sin embargo, hay que centrarse en la reacción del hombre ante lo que está sucediendo. Parece estar realmente asustado y eso es lo que hace que el video sea tan auténtico. Y eso es todo por hoy. Gracias por tu tiempo y por ver este video. Si quieres ver más videos de miedo, haz clic en el video visible en la pantalla. Lo he seleccionado yo y estoy seguro de que te gustará. También si no quieres perderte más videos como este en el futuro, por favor considera suscribirte. Y ahora toca despedirse, nos vemos en el próximo.